¿Una mujer al mando de una división? Vaya chiste. Seguro que llegó hasta aquí coqueteando con los de arriba. El general de brigada Mateo Vargas se rió entre dientes, repantigado arrogantemente en el sofá de su despacho con las piernas cruzadas. Frente a él, en lugar de un informe de batalla, reposaba un catálogo de propiedades de lujo en Casuarinas. Afuera, el caudaloso río Urubamba fluía majestuosamente a través de la selva, pero el aire dentro de la oficina del general estaba estancado, denso como el agua de un pantano podrido. El calor húmedo de la Amazonía peruana se aferraba a todo, un recordatorio constante de la decadencia que Vargas había permitido que se instalara en el Fuerte Esperanza, el corazón de la primera brigada de Infantería Victoria. Mi general, con todo respeto, es la visita de la comandante general de la división. Deberíamos tener lista la ceremonia de recepción. Su edecán, un joven mayor, balbuceó con una expresión de clara incomodidad. Pero Vargas lo despidió con un gesto displicente y una risotada. Ay, mayor Quispe, ese es tu problema. Eres demasiado rígido, te falta calle. ¿Y qué si esa mujer viene de la FOES? Sigue siendo una mujer. Si se pone muy estricta, solo hay que adularla un poco, invitarla a un buen almuerzo con un pisco de honor y mandarla de vuelta a Lima. Es todo. ¿Entiendes lo que digo? Para Mateo Vargas, cuya carrera había sido un ascenso meteórico gracias a la poderosa vara de su familia en la política limeña, el ejército del Perú no era una institución para defender la soberanía nacional. Era su feudo personal, un patio de recreo donde podía ejercer su autoridad y tratar a sus subordinados como sirvientes. Los informes sobre la moral en caída libre y la disciplina rota en esta unidad de primera línea, encargada de vigilar una de las zonas más volátiles del Braem, se acumulaban en su escritorio, pero él los ignoraba por completo. Su única preocupación era su propia comodidad y enriquecimiento. Por cierto, ¿cuál es el menú para hoy? Si me sirven ese rancho miserable de nuevo, te juro que rodarán cabezas. Ya conoces mi paladar, ¿no? Sí, mi general. Hemos coordinado para que traigan un lomo saltado especial del mejor restaurante de Quillabamba. Así me gusta. Y revisa de nuevo la limpieza del fuerte. Si encuentro una mota de polvo, será tu responsabilidad. Vargas despachó a su edecán como si fuera un mozo y volvió a fijar su mirada en el folleto de casas de lujo. Unos instantes después, el estruendo de un helicóptero Mi-17 rompió la monotonía de la selva. Había llegado antes de lo previsto. ¿Ya está aquí? Vaya, qué carácter tan impaciente. Con un suspiro de fastidio, Vargas se levantó y se puso la chaqueta de su uniforme de faena. No se molestó en abrocharla correctamente, y su abultado vientre asomaba por la abertura. Se miró en el reflejo de la ventana, se pasó una mano por el cabello y ensayó una sonrisa forzada y servil. En la explanada, el helicóptero del comando de la 4ª División de Montaña levantaba una nube de polvo rojizo al aterrizar. Cuando las hélices se detuvieron y la compuerta se abrió, una figura femenina de mirada penetrante descendió a la pista. Era la general de división Sofía Rojas, la general más joven del ejército y una leyenda viviente de las fuerzas de operaciones especiales. Su uniforme, impecable a pesar del calor sofocante, no tenía una sola arruga, y la mirada que asomaba bajo su boina era fría y afilada como un cuchillo de combate. Vargas se acercó con paso lento y perezoso, ejecutando un saludo militar torpe y desganado. Victoria. Mi general. Bienvenida al Fuerte Esperanza. Ha sido un largo viaje. ¿Por qué no nos avisó con más tiempo para prepararle una bienvenida como se merece? Su voz no contenía ni una pizca de respeto. Al contrario, destilaba una arrogancia apenas disimulada, como si estuviera sermoneando a un subordinado y no recibiendo a su superior. Sofía Rojas evaluó de un solo vistazo el uniforme desaliñado y la actitud insolente de Vargas. Sus ojos se entrecerraron. General Vargas, ¿esa es la presentación que le ofrece a la comandante de su división? ¿Con el uniforme en ese estado? La voz de Rojas era grave y firme, con la resonancia de las olas al chocar contra las rocas. Vargas sintió una punzada de incomodidad, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa salamera. Ay, mis disculpas, mi general. Salí con tanta prisa que debo haber cometido un error. Ya sabe, esta es una brigada muy ocupada. Por favor, compréndalo. Pero no nos quedemos aquí bajo el sol. Entremos, le ofrezco un café, una conversación agradable. Ignorando por completo la reprimenda, Vargas se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el edificio de mando. Sofía lo siguió, pero sus ojos no se apartaban de él,
recorrían cada rincón del fuerte con una agudeza depredadora. Las esquinas de la explanada estaban cubiertas de maleza, los soldados de la guardia tenían la mirada perdida y vacía. Los rostros de los soldados que se cruzaban con ellos carecían de vitalidad, y los oficiales se movían en un silencio temeroso, siempre pendientes de la reacción de Vargas. Esto no es un cuartel, pensó Sofía con una frialdad glacial. Es el reino privado de Mateo Vargas. Ella había visto de todo durante sus años en la FOES, liderando operaciones contra el narcotráfico y los remanentes terroristas en esta misma selva. Con solo una mirada podía diagnosticar el estado de un hombre o de una unidad entera. La primera brigada de infantería podía parecer funcional en la superficie, pero por dentro estaba podrida hasta la médula, a punto de colapsar. Apenas entraron en el despacho del general, Vargas se dejó caer en el sillón principal, incluso antes de que Rojas hubiera tomado asiento. Mi general, la situación del ejército hoy en día es un desastre. Los muchachos de ahora no obedecen, y los de arriba solo nos presionan. Los comandantes como yo somos los que sufrimos las consecuencias, ¿sabe? Se quejó mientras se llevaba a la boca un costoso bombón de una caja que tenía sobre la mesa. Sofía no se sentó. En su lugar, se quedó de pie, observando el panel de estado colgado en la pared. Los planes operativos eran un caos, los cronogramas de entrenamiento estaban en su mayoría cancelados o reducidos con excusas endebles. General Vargas. El mes pasado canceló el entrenamiento de maniobras en campo abierto alegando mal tiempo, dijo Sofía, sin apartar la vista del panel. Revisé los registros del CENAMI para ese día. La precipitación fue inferior a 5 milímetros. Explíquese. Vargas tragó el bombón con dificultad, su rostro mostrando un atisbo de pánico. Ah, eso. Bueno, lloviznaba, y si los soldados se resfriaban, habría sido una pérdida en nuestra capacidad de combate. Los jóvenes de hoy son muy débiles, si los presionamos demasiado, sus padres presentan quejas al ministerio. Todo lo que hice fue pensando en el bienestar de mis hombres. ¿Pensando en sus hombres? Sofía se giró lentamente, sus ojos clavados en los de Vargas. Una ira helada comenzaba a arder en las profundidades de su mirada. Los soldados que vi al entrar tenían las botas cubiertas de barro seco y las ventanas de sus barracas estaban rotas. Detrás del comedor, la basura se acumulaba, y el hedor a podredumbre era insoportable. Si de verdad se preocupara por sus soldados, en lugar de mirar catálogos de lujo, habría salido a inspeccionar el terreno aunque fuera una sola vez. El rostro de Vargas se encendió de un rojo furioso. Que una mujer, y además más joven que él, se atreviera a sermonearlo era una herida insoportable para su frágil ego. Mi general, sus palabras son un poco duras. Yo hago mi trabajo. Y esta es mi brigada. La gestión de esta unidad es asunto mío. Su tono era ahora abiertamente hostil. Sofía, sin inmutarse, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Con una caligrafía precisa, comenzó a escribir. Es cierto. Es su brigada. Pero también es una brigada del Ejército del Perú. Y a partir de hoy, esa gestión suya, la voy a desmenuzar pieza por pieza. Prepárese. Mañana, al amanecer, comenzará una inspección sorpresa a toda la brigada. Sin excepciones. La mandíbula de Vargas se desencajó. ¿Una inspección sorpresa y sin previo aviso? Y lo que era peor, dirigida personalmente por la legendaria y temida dama de hierro de la FOES. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero intentó mantener la compostura. ¿Una inspección tan de repente? El plazo es demasiado corto. ¿Acaso la guerra avisa antes de estallar? Replicó Sofía secamente. Si como usted dice, ha estado haciendo tan bien su trabajo, no debería tener nada que temer. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del despacho sin mirar atrás. Tan pronto como la puerta se cerró, Vargas golpeó el escritorio con el puño. Maldita sea. Qué mala suerte. De todas las personas, tenía que ser ella. Quispe. Reúne a todos los comandantes de batallón, ahora. Mientras tanto, Sofía Rojas caminaba por el pasillo con paso firme y decidido. Su edecán, el capitán Javier Castillo, la seguía a una distancia respetuosa. El general Vargas está más podrido de lo que imaginaba, capitán, murmuró Sofía en voz baja. Habrá que arrancar esta maleza de raíz. Mi general, ¿está segura de esto? Preguntó Castillo, preocupado. La familia de Vargas tiene mucho poder en Lima.
He oído que sus conexiones políticas son muy fuertes. Una sonrisa casi imperceptible asomó a los labios de Sofía. ¿Las conexiones detienen las balas en el campo de batalla? Yo soy una soldado. Mi misión es extirpar a quienes carcomen nuestro ejército desde dentro. No me importa quién sea o de quién sea amigo. Apretó los puños. La primera brigada de infantería Victoria, la guardiana de la frontera más sensible de la nación. Un hombre honorable manchado por la incompetencia y la codicia de un solo hombre. No podía permitirlo. Esto no era una simple inspección. Era el comienzo de una cirugía mayor para extirpar un tumor maligno. Esa noche, en la residencia del general, Vargas y sus secuaces más cercanos celebraron una reunión de emergencia que se parecía más a una borrachera. No se preocupe, mi general, dijo el comandante del primer batallón, llenando la copa de Vargas. Esa mujer buscará un poco de polvo por unos días, y cuando no encuentre nada, se cansará y se irá. Nos hemos asegurado de que todos los papeles estén en perfecto orden. Vargas apuró su vaso de whisky de un trago y gruñó. ¿Atreverse a sermonearme a mí? Ya verá. Le tenderé una trampa y la humillaré de tal manera que no lo olvidará. Le enseñaré lo que pasa cuando una mujer se cede en sus funciones. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y malicia. Aún no lo sabía, pero el oponente que había provocado no era una presa que huye de la trampa, sino una bestia que destroza al cazador que la colocó. El viento nocturno del Urubamba soplaba con fuerza, presagiando la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el fuerte Esperanza. El choque entre Sofía Rojas y Mateo Vargas era ya inevitable. A las 4 de la madrugada, una niebla densa y lechosa, nacida del río, lo envolvía todo. En la oscuridad impenetrable, el agudo sonido de una sirena desgarró el silencio del fuerte. ¡Cuidos! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Toda la brigada en estado de preparación para el combate. Esto es un simulacro. Repito, esto es un simulacro. La voz, distorsionada por los altavoces viejos y mal mantenidos, retumbaba por todo el campamento. En una unidad funcional, el suelo habría temblado con el estruendo de cientos de botas, de soldados saltando de sus literas, vistiéndose a toda prisa y corriendo hacia los polvorines. Pero el amanecer en el Fuerte Esperanza fue un caos patético y desorganizado. ¿Qué diablos? Nadie dijo que habría un simulacro hoy. Seguro alguien apretó el botón equivocado. Llama a la oficina, rápido. Oye, ¿dónde está mi casco? ¿No lo tenías tú anoche para usarlo de almohada, idiota? Gritos de frustración y maldiciones llenaron las barracas antes incluso de que se encendieran las luces. Los soldados, con los ojos hinchados de sueño, buscaban su equipo con una lentitud exasperante. El oficial de servicio, completamente desorientado, se aferraba al teléfono de la oficina, gritando a alguien al otro lado de la línea. En ese mismo instante, oculta en la oscuridad bajo un gigantesco árbol de lupuna en un rincón de la explanada, Sofía Rojas observaba la vergonzosa escena. El cronómetro digital en su muñeca avanzaba implacablemente. 5 minutos y ni siquiera el pelotón de avanzada se ha reunido, su voz era un susurro gélido. A su lado, el capitán Castillo apretó los labios y bajó la cabeza. Es una vergüenza, mi general. En la FOES, a estas alturas ya estaríamos insertados en la zona de operaciones. No los compares, le cortó Sofía. Compararlos con la FOES es un insulto para ellos. Esto no es un ejército. Es peor que un campamento de Boy Scouts. Sus ojos brillaban con una furia contenida. Lentamente, se dirigió hacia el centro de control de mando, el búnker que debía ser el cerebro de la brigada en tiempos de guerra. Al abrirse la pesada puerta de acero, un hedor a moho y a comida rancia asaltó sus fosas nasales. Dentro, los oficiales de operaciones corrían de un lado a otro sin rumbo, mientras los comunicadores luchaban por sintonizar las frecuencias correctas en equipos obsoletos. ¿Dónde está el general al mando? La voz de Sofía silenció de golpe el bullicio del búnker. Un comandante, el jefe de operaciones, se sobresaltó y saludó torpemente. Victoria. Mi general, el general Vargas. Se encuentra en un área separada, diseñando la estrategia de la operación. ¿Diseñando la estrategia? Repitió Sofía con incredulidad. En medio de una alerta roja, ¿abandona el búnker para diseñar la estrategia? No pasó por alto la mirada nerviosa del comandante, que de reojo miraba hacia una puerta al fondo del búnker. Era una mentira.
Sin esperar respuesta, Sofía se dirigió con paso decidido hacia la sala de descanso de los oficiales, ignorando los intentos del comandante por detenerla. Mi general, esa es una zona restringida. El capitán Castillo se interpuso, bloqueando el paso del oficial con su imponente físico. Sofía abrió la puerta de par en par. Buen golpe. Eso es. Todo está en el giro de la muñeca, en la sensación. La escena que se desplegó ante ella era surrealista. Un mundo completamente ajeno a la tensión que se vivía afuera. El general de brigada Mateo Vargas, sin la chaqueta del uniforme y en camiseta, estaba practicando su swing de golf sobre una alfombra de práctica. Sobre una mesa cercana, humeaba un tazón de un lujoso chupe de camarones y varios platos con un desayuno digno de un hotel de 5 estrellas. Vargas se giró, molesto por la interrupción. ¿Qué te dije, Quispe? Te ordené que no entraras. Sus ojos se abrieron como platos al ver que quien estaba en la puerta no era su subordinado, sino la general de división Sofía Rojas, cuya mirada era un témpano de hielo. Una estrategia muy elegante, general Vargas. ¿Acaso ese palo de golf es su nueva vara de mando? La mirada de Sofía se desplazó del páter en la mano de Vargas al humeante chupe sobre la mesa. Vargas escondió torpemente el palo de golf a su espalda y carraspeó. Ejem. Ah, mi general. No puede irrumpir así, es muy inapropiado. Estaba. Despejando mi mente para encontrar inspiración táctica. El golf es un deporte que requiere una concentración extrema, muy útil para. Se ha declarado alerta roja en toda la brigada, le interrumpió Sofía, su voz cortante. Han pasado 20 minutos desde que se comunicó el escenario hipotético de una incursión de fuerzas especiales enemigas a través del río. Y el comandante está en camiseta, jugando al golf. Dio un paso adelante. La pura intensidad de su presencia hizo que Vargas retrocediera. Vuelva a la sala de situación ahora mismo. Le doy un minuto. Pero. Al menos déjeme terminar mi desayuno. Nos despierta en medio de la noche y ni siquiera nos deja comer. Es un trato inhumano. Además, todos sabemos que es un simulacro, relajémonos un poco, ¿quiere? Vargas, en un acto de increíble descaro, cogió la cuchara, como si su desayuno fuera más importante que la alerta. Sofía exhaló un largo suspiro. Era inútil razonar con él. Capitán Castillo. Sí, mi general. Tome nota. General de brigada Mateo Vargas. Abandono de puesto de mando durante una alerta, uniforme incorrecto, conducta impropia de un oficial. Ante la orden de Sofía, el rostro de Vargas se deformó por la ira. Oiga, general Rojas. Con todo respeto a su rango, ¿no cree que se está pasando de la raya? Yo tengo más años de servicio que usted. Mi antigüedad. ¿Acaso la antigüedad te salva la vida en una emboscada? Replicó Sofía, fulminándolo con la mirada. Sus hombres lo están esperando afuera. Salió de la sala sin añadir una palabra más. Vargas, temblando de rabia, arrojó el palo de golf al suelo. Maldita sea. Bruja arrogante. Ya verá. Haré que este simulacro sea un desastre tan absoluto que manchará su expediente para siempre. Se vistió a la fuerza, urdiendo un plan malicioso. No iba a parecer que el simulacro fracasaba por su incompetencia, sino que la brigada se había paralizado por culpa de las exigencias irrazonables de Sofía Rojas. De vuelta en la sala de situación, Vargas se sentó con aire desafiante y cogió el micrófono. Aquí el comandante de la brigada. A ver, operaciones, ¿cuál es la situación? ¿Por dónde dicen que entraron los enemigos? Según el informe del equipo de reconocimiento, se estima que el equipo de operaciones especiales enemigo ha evadido el puente de la integración y se ha infiltrado por el sector del 12º Batallón de Infantería de Selva. ¿Se estima? Quiero certezas. No me haga mover a mis hombres por toda la selva por una suposición. ¿Y qué hay del desayuno? ¿Han organizado la comida? Los soldados tienen que comer. Para Vargas, el rancho era más importante que la táctica. En ese momento, un operador de radio gritó con urgencia, informe. Se ha perdido la comunicación con el puesto de vigilancia del GOES 3, del 12º Batallón. Se presume que ha sido tomado por el enemigo. ¿Qué? ¿Pérdida de comunicación? ¿Han enviado a la fuerza de reacción rápida? Preguntó Sofía, reaccionando al instante. Pero Vargas se burló. Va,
Seguro es una falla del equipo. Esas radios son más viejas que Matusalén. Oye, comunicaciones, ve a revisar el cableado. Seguro una rata se lo comió. General Vargas, el informe dice que el puesto ha sido tomado. Debe enviar a la fuerza de choque inmediatamente. Mi general, no sea tan alarmista. Mis hombres no son tan fáciles de vencer. Le digo que es solo una falla técnica. Yo conozco a mi gente. Vargas ignoró la orden de Sofía y se balanceó en su silla, despreocupado. En ese preciso instante, la pantalla principal del búnker parpadeó y la imagen cambió. Era la transmisión en directo de la cámara de seguridad del puesto de vigilancia. En la pantalla, varios soldados con la marca de baja en combate yacían en el suelo. Unos hombres con pasamontañas negros, el equipo enemigo, saludaban a la cámara. Y detrás de ellos, a la vista de todos, había botellas de cerveza y huesos de pollo a la brasa. La prueba irrefutable de que habían estado bebiendo y comiendo en pleno servicio de guardia. Un silencio sepulcral se apoderó del búnker. Los puños de Sofía se apretaron con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Esta es la imagen de su brigada no tan fácil de vencer? ¿Una fiesta con alcohol en un puesto de vigilancia fronterizo? El rostro de Vargas se volvió ceniciento. Ese puesto estaba bajo el mando de uno de sus capitanes predilectos, uno de los que le conseguía pisco de contrabando cuando iba de inspección. «Esto es un montaje», gritó. «Esos tipos del equipo enemigo lo pusieron ahí a propósito. Es una actuación». Capitán Castillo, la voz de Sofía era letal. «Despliegue a la policía militar ahora mismo. Detenga a todo el personal de ese puesto para ser interrogado y asegure todas las pruebas. Y General Vargas, a partir de este momento, queda usted relevado del mando». «¿Qué? ¿Relevarme del mando? ¿Se ha vuelto loca? Quitarle el mando a un general en medio de un simulacro. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Sabe quién está detrás de mí?» Vargas perdió el control. Pateó una mesa, arrancó la vara de mando de la pared y la arrojó con furia. La vara pasó rozando la mejilla de Sofía y se clavó en un mapa en la pared. «Yo soy el rey de esta brigada. ¿Quién se cree que es para venir a darme órdenes, maldita perra arribista?» Todos en la sala de situación se quedaron helados. Era insubordinación flagrante. Un ataque a un oficial superior en una situación de combate simulado. Sofía no se movió. Un fino hilo de sangre brotó del corte en su mejilla, pero ni siquiera se molestó en limpiarlo. Al contrario, una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Excelente. Simplemente excelente, General Vargas. Acaba de cruzar un río del que no podrá volver». Se acercó lentamente a él. Vargas, intimidado por su aura, retrocedió hasta tropezar con una silla y caer sentado. Agresión a un superior, abuso de autoridad, negligencia en el cumplimiento del deber y fracaso operativo. ¿Cree que esa gente que tiene detrás podrá cubrir todo esto? Usted. Ya verá. ¿Cree que me quedaré de brazos cruzados? Por supuesto que no. Patalee. Luche. Pero cuanto más se agita uno en las arenas movedizas, más rápido se hunde. Sofía se dio la vuelta y se dirigió a los oficiales. A partir de este momento, asumo directamente el mando de la primera brigada de infantería Victoria. El segundo al mando, diríjase inmediatamente al sector del 12º batallón para supervisar la situación. Jefe de operaciones, identifique puntos de emboscada para cortar la ruta de escape enemiga. Reorganicen todo en 10 minutos. Procedan. Victoria. Respondieron los oficiales al unísono, moviéndose con una eficiencia que no habían mostrado en años. El letargo impuesto por Vargas se había desvanecido. Ellos también eran soldados. Ante la presencia de un verdadero líder, su instinto de seguir órdenes resurgió. Solo Mateo Vargas, derrumbado en el suelo, observaba la escena con la mirada perdida. En la brigada que creía suya, se había quedado completa y absolutamente solo. El simulacro continuó. Bajo el mando de Sofía, la brigada comenzó a funcionar como una máquina bien engrasada. Ella no se quedó sentada en el búnker, recorrió personalmente las posiciones en un vehículo táctico, chapoteando en el barro y supervisando a los batallones subordinados. A las 2 de la tarde, en el campo de entrenamiento del primer batallón, llegó el camión de la comida, pero la línea de rancho era un desastre. No había suficiente comida.
Vargas, que por la mañana había ordenado darles de comer bien a los muchachos, había desviado gran parte del presupuesto de alimentos para pagar las fiestas de su círculo social en la ciudad. En las ollas solo había un caldo aguado con sabor a sal, y la ensalada de col estaba mustia y reseca. ¿Esta es la comida que le dan a los soldados?, preguntó Sofía, sosteniendo una bandeja, al jefe de cocina. El hombre, un sargento mayor, bajó la cabeza, temblando. Lo siento, mi general. El oficial de logística dijo que el presupuesto era bajo, que solo podíamos hacer un caldo de huesos. Sofía dejó la bandeja y miró a los soldados. Jóvenes con los rostros cubiertos de barro, aguantando el hambre mientras recibían aquel caldo insípido. En sus ojos, la resignación había reemplazado a la queja. Capitán Castillo, traiga todas las raciones de emergencia de mi vehículo. Y contacte al comando de la división. Diga que usen todo el fondo de mis gastos de representación para comprar 3.000 hamburguesas y gaseosas y las traigan por aire. Ahora mismo. Pero, mi general, si usa todos sus fondos. Para eso está el dinero. No tengo intención de ser comandante mientras mis hijos pasan hambre. Su voz no fue alta, pero todos los soldados en el comedor la oyeron. Sus ojos se abrieron de par en par. Jamás habían oído que un general usara su propio dinero para alimentarlos. Poco después, frente a los soldados reunidos en la explanada, Sofía subió a una tarima improvisada. Les pido disculpas, fueron sus primeras palabras. No es su culpa. No son débiles. Es porque quienes los comandan están corruptos que ustedes sufren. Hoy, aquí, les hago una promesa. Aquellos que traicionan su sudor, aquellos que les roban la comida de sus platos, me aseguraré de que paguen el precio. La explanada estaba en un silencio absoluto. Pero no era un silencio de indiferencia, sino de una emoción profunda y electrizante. Alguien, desde el fondo, gritó tímidamente, «¡Viva mi general!». A ese grito le siguió un rugido atronador. «¡Victoria! ¡Victoria!». Observando la escena desde la distancia, el coronel Ricardo Peña, jefe de personal de Vargas y su principal cómplice, hizo una llamada. «Sí, mi general. Soy yo. La situación no es buena. Esa mujer. Sí, se está ganando a los soldados. Si esto sigue así, usted estará en grave peligro». «Sí». «Ah, sí. Entendido. Yo me encargo». Al colgar, los ojos de Peña brillaron con malicia. «Si vamos a una guerra de popularidad, perderemos. La única opción es mancharla físicamente». Sacó de su bolsillo un papel arrugado. Contenía las coordenadas para la operación de cruce nocturno del río, programada para el día siguiente. Con un bolígrafo, alteró sutilmente uno de los números de la coordenada. Una diferencia mínima, casi imperceptible en un mapa, pero en la oscuridad de la noche, en medio de un río caudaloso, era un error que podía provocar un accidente mortal. Si ocurría una tragedia, la responsabilidad recaería sobre el comandante en el terreno, es decir, sobre Sofía, que había asumido el mando directo. El Fuerte Esperanza ya no era solo un nido de corrupción. Se había convertido en un campo de batalla invisible donde los propios camaradas estaban dispuestos a apuñalar por la espalda. Al caer la noche, las aguas del río Urubamba se volvieron aún más turbulentas. Sofía no regresó a un alojamiento cómodo, durmió en un catre de campaña. Junto a su cabeza, un viejo cuaderno, lista de oficiales incompetentes. En la primera línea, el nombre Mateo Vargas estaba tachado con una gruesa línea de tinta roja. La tormenta ya había comenzado. Y al final de esa tormenta, alguien tendría que caer. La noche sobre el río Urubamba era profunda y oscura. Las lluvias de los últimos días habían hecho que el río creciera hasta convertirse en un torrente furioso. El agua fangosa se retorcía como una serpiente gigante, corriendo río abajo con una velocidad aterradora. Una operación de cruce nocturno era arriesgada incluso en condiciones normales. En medio de un clima así y con una cadena de mando fracturada, era casi un suicidio. Pero Sofía Rojas insistió en continuar con el entrenamiento. Su principio era inquebrantable: un soldado debe cumplir su misión en cualquier circunstancia. Sin embargo, no supervisó la operación desde la seguridad del puesto de mando. Instaló una tienda de campaña en la misma orilla del río, controlando la situación desde el corazón del peligro. Comandante del batallón de ingeniería, ¿ha verificado la velocidad de la corriente en el punto de cruce?
preguntó Sofía por la radio. Entre el golpeteo de la lluvia contra la lona de la tienda, la voz tensa del comandante respondió: sí, mi general. La corriente es fuerte, pero está dentro de los límites operativos de nuestro equipo. La profundidad de la coordenada Charlie 2 es de aproximadamente 3 metros, adecuada para el cruce. Bien. Proceda con la operación, priorizando la seguridad. Con la orden de Sofía, el rugido de potentes motores rompió la noche. Los puentes de cinta del batallón de ingeniería comenzaron a desplegarse sobre el agua oscura, y los botes de goma que transportaban a la vanguardia cortaron las olas. Mientras tanto, en la oficina del general en el Fuerte Esperanza, Mateo Vargas levantaba su copa de pisco. Frente a él, el coronel Peña sonreía con aire conspirador. ¿Está seguro de que todo saldrá bien? No se preocupe, mi general. Alteré ligeramente las coordenadas en el mapa que se le entregó al oficial de operaciones de ingeniería. El punto Charlie 2 parece normal en la superficie, pero en realidad, el lecho del río en esa zona está lleno de redes de pesca abandonadas y estructuras de acero de un viejo puente. Las hélices de los botes se enredarán o el puente flotante se torcerá al instalarse. JE. Sería genial si hubiera un accidente fatal. Ella insistió en dirigirlo personalmente, así que si algo sale mal, toda la culpa será suya, ¿no es así? Dijo Vargas, con una risa cruel. Mala gestión de la seguridad, forzar una operación imprudente. Con eso, podemos llevarla a un consejo de disciplina y su carrera se acaba. Vargas apuró su copa, satisfecho. Poner en juego la vida de sus propios hombres para salvar su pellejo no le causaba el más mínimo remordimiento. Para ellos, la vida de un soldado era un precio insignificante para proteger su poder y su red de corrupción. Mi general, mire eso. Gritó de repente el capitán Castillo, que observaba el río con unos binoculares de visión nocturna. Sofía le arrebató los binoculares. El bote de goma del tercer pelotón, que lideraba el cruce, de repente comenzó a tambalearse y a girar sin control. El motor rugió de forma anormal y los soldados, perdiendo el equilibrio, empezaron a caer al agua helada. Bote volcado. Bote volcado. Todos los hombres del tercer pelotón al agua. Repito, todos al agua. Un grito desesperado resonó en la radio. El agua estaba gélida y la corriente era letal. Un soldado con todo su equipo de combate, arrastrado por ese torrente, tendría pocas posibilidades de sobrevivir, incluso si era un buen nadador. Lancen bengalas de iluminación. Equipo de rescate, al agua inmediatamente. Bramó Sofía. Una bengala roja ascendió hacia el cielo oscuro, tiñendo el río de un color sangriento. Sobre las aguas turbulentas, los soldados luchaban por mantenerse a flote. El motor del bote de rescate no arranca. Era el colmo de la desgracia. Debido a la pésima gestión del mantenimiento de equipos, el bote de rescate no funcionaba en el momento más crítico. Mientras tanto, las cabezas de los soldados desaparecían y reaparecían bajo el agua, cada vez con menos fuerza. ¡Apártense! Sofía arrojó los binoculares y corrió hacia la orilla. Sin dudarlo un instante, se quitó la chaqueta del uniforme. Debajo llevaba una camiseta táctica negra que revelaba una musculatura forjada en incontables horas de entrenamiento de infiltración acuática en la FOES. Mi general, es demasiado peligroso. Antes de que el capitán Castillo pudiera detenerla, Sofía se zambulló en las aguas heladas del Urubamba. No tocaron mi orgullo, tocaron la vida de mis hombres. No los perdonaré. Nadó a contracorriente, abriéndose paso entre las olas furiosas hacia los soldados que eran arrastrados. El agua fangosa le impedía ver, pero su instinto, afinado en la oscuridad de la selva, le permitió localizar sus posiciones. Agarró por el cuello a un soldado que se ahogaba y sujetó el chaleco de un sargento que ya había perdido el conocimiento. ¡Despierta! Agárrate a mi hombro. Si te sueltas, mueres. Su grito atravesó el estruendo de la tormenta y llegó a los oídos de los soldados. El hecho de que su comandante general se hubiera lanzado al agua para salvarlos les dio un nuevo impulso. El miedo que los paralizaba se transformó en una desesperada voluntad de sobrevivir. Finalmente, los botes de rescate con los motores reparados llegaron. Sofía no subió a bordo hasta que el último soldado estuvo a salvo. Solo entonces, con la respiración entrecortada y los labios morados por el frío, se dejó ayudar para subir. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían como antorchas. Al llegar a la orilla,
Se pasó una mano por el cabello empapado e inmediatamente llamó al comandante de ingeniería. Comandante, quiero que verifique de nuevo la profundidad y la topografía que me informó antes. Sí. Pero, el mapa operativo indica claramente. Olvide el mapa. Envíe buzos ahora mismo a la zona del accidente. Quiero que rastreen el fondo y me digan qué hay ahí. Necesito verlo con mis propios ojos. 30 minutos después, los buzos emergieron con lo que habían encontrado, una maraña de redes de pesca y trozos de vigas de acero afiladas. La hélice del bote se había enredado en las redes, haciendo que el motor explotara, y las vigas habían rajado el fondo del bote de goma. No puede ser. El rostro del comandante se volvió pálido como la cera. El mapa decía que era un fondo de arena plano. Sofía le arrebató el mapa de las manos. Sacó el mapa topográfico original de su bolsa impermeable y lo superpuso. La diferencia era minúscula, una alteración tan sutil que solo un experto podría notarla. Pero los ojos de Sofía no podían ser engañados. Esto no fue un accidente, su voz era tan fría que parecía capaz de congelar el río. Alguien envió deliberadamente a estos soldados a una trampa mortal. El capitán Castillo, a su lado, sintió un escalofrío. Capitán, ¿quién imprimió y distribuyó este mapa? La sección de operaciones de la brigada, mi general. Se distribuyó hoy a las 10 de la mañana. Traiga al responsable de la sección de operaciones a mi tienda de campaña inmediatamente. Y asegúrese de que esta información no se filtre. Especialmente, que no llegue a oídos del general Vargas. Entendido. Sin siquiera cambiarse la ropa mojada, Sofía se sentó en una silla plegable. Su mirada estaba fija en el puesto de mando de la brigada, al otro lado del río, donde las luces brillaban intensamente. Mateo Vargas, cruzaste la línea que nunca debiste cruzar. Esto ya es la guerra. Mientras tanto, al recibir el informe del accidente, Vargas celebraba. Ja 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 ja. Se lo merecía. Bote volcado, todos al agua. Sofía Rojas está acabada. Casi hubo muertos. Esto llegará a oídos del Ministerio de Defensa. Es el fin para ella. Felicidades, mi general. Ahora solo tiene que sentarse y ver cómo la despojan de su uniforme, dijo el coronel Peña, igual de eufórico. Ellos, en su burbuja de poder, no eran conscientes de la monstruosidad de su crimen. Solo disfrutaban del alivio de ver su poder y seguridad intactos. Oye, Peña. Mañana a primera hora, envía un informe al Comando Superior. Di que el accidente fue causado por las órdenes imprudentes de la general Rojas. ¿Entendido? Ya tengo el borrador listo, mi general. Excelente. Este pisco sabe a gloria. Vargas miró por la ventana, sonriendo con desdén. En esa noche de tormenta, estaba convencido de su victoria. Pero no sabía que, en la oscuridad, una cazadora con el uniforme empapado afilaba silenciosamente sus cuchillos, acercándose cada vez más. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía siendo de un color gris plomizo. Un pesado silencio se cernía sobre la explanada de la primera brigada de infantería. La noticia del accidente nocturno se había extendido como la pólvora. Pero, extrañamente, el rostro de la general Rojas era un mar de calma. De hecho, parecía aún más serena que el día anterior. En el despacho del comandante de batallón, que ahora usaba como su oficina temporal, Sofía estaba sentada frente a un joven oficial, el teniente responsable de los mapas en la sección de operaciones. El hombre temblaba de miedo. Teniente, este es el mapa que distribuyó ayer. Explíquemelo, dijo Sofía, señalando con la punta de su bolígrafo la coordenada alterada. El teniente tragó saliva. Yo. Solo seguí órdenes. El coronel Peña me dijo que había nuevos datos topográficos y me ordenó modificar la coordenada en el sistema. ¿El coronel Peña? ¿El jefe de personal interfiriendo en un asunto de la sección de operaciones? Sí, mi general. Dijo que eran órdenes del general Vargas. No pude negarme. Lo siento. He cometido un crimen terrible. El teniente se golpeó la cabeza contra la mesa, sollozando. Todas las piezas encajaban. Vargas lo ordenó, Peña lo ejecutó. Y como resultado, soldados inocentes casi mueren. No llore, dijo Sofía con voz gélida. Un soldado no se excusa con lágrimas. Le daré 2 opciones.
La primera es ser juzgado en una corte marcial por complicidad, ser expulsado del ejército con deshonor e ir a la cárcel. La segunda es convertirse en un testigo protegido y declarar en mi nombre. El teniente levantó la cabeza de golpe. Seré su testigo. Haré lo que me pida. Bien. A partir de ahora, actúe como si nada hubiera pasado. Si el coronel Peña le pregunta, infórmele que la general Rojas está tan ocupada con la gestión del accidente que ni siquiera ha pensado en investigar la causa. Entendido, mi general. Después de despedir al teniente, Sofía llamó al capitán Castillo. Contacte con el despacho del general. Infórmele que esta noche celebraremos una reunión de evaluación intermedia sobre el simulacro en el comedor de oficiales. Diga que la asistencia del general Vargas y todo su estado mayor es obligatoria. ¿Una reunión de evaluación? Pero mi general, Vargas debe estar pensando que la tiene acorralada. Precisamente por eso. Hay que golpear al enemigo cuando está más confiado, para que la caída desde lo más alto sea más dura. Esa noche, el comedor de oficiales estaba cargado de una extraña tensión. Mateo Vargas entró con una expresión de triunfo arrogante, seguido por el coronel Peña y sus acólitos, todos con sonrisas de suficiencia. ¡Ay, mi general! Debe estar agotada después del accidente de anoche. Y aún así, convoca una reunión. Es usted admirable, de verdad, dijo Vargas, burlándose de ella mientras se dejaba caer en la silla principal. Sofía, que tomaba una taza de té, lo miró con calma. Es mi deber como comandante. Pero usted parece estar de muy buen humor, general Vargas. A pesar de que sus hombres casi mueren anoche. Bueno, en los entrenamientos siempre ocurren accidentes, ¿no cree? No hay que ser tan dramáticos solo porque unos soldaditos se mojaron un poco. Más bien, he oído rumores de que la causa fue su imprudente insistencia en llevar a cabo la operación. Creo que nos debe una explicación. Vargas mostró sus verdaderas intenciones. Los oficiales a su alrededor soltaron risitas contenidas. Creían que estaban allí para humillar y acorralar a Sofía. En silencio, Sofía se levantó y caminó hacia una pantalla de proyección. ¿Una explicación? De acuerdo. En esta reunión, aclararemos todo. Hizo una señal y la pantalla se iluminó. La primera imagen era un video submarino de la zona del accidente. Se veían claramente las redes enredadas y los hierros afilados. ¿Qué es eso? Deberían limpiar el río más a menudo, dijo Vargas, chasqueando la lengua. Esos obstáculos estaban exactamente en el punto de cruce de anoche. Pero lo curioso es que, en el mapa del batallón de ingeniería, esa zona estaba marcada como segura. Sofía pulsó un botón del control remoto. La imagen cambió, mostrando el mapa original superpuesto con el mapa manipulado. La coordenada alterada parpadeaba en rojo. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Vargas se congeló. El rostro de Peña perdió todo color. Alguien falsificó el mapa deliberadamente, la voz de Sofía era un látigo de hielo. Esto no fue un simple accidente. Fue un intento de asesinato. Un acto de terrorismo contra nuestros propios hombres. Por favor, mi general, ¿qué clase de telenovela está montando? Replicó Vargas, tratando de mantener la calma. Un oficial pudo cometer un error al introducir la coordenada. ¿Y usted lo llama terrorismo? ¿Un error? Teniente, entre. La puerta se abrió y el joven teniente entró en la sala. El coronel Peña se levantó de un salto. ¿Teniente? ¿Qué haces tú aquí? El teniente evitó la mirada de Peña y se situó junto a Sofía. Con voz temblorosa, comenzó su testimonio. Yo modifiqué el mapa siguiendo las órdenes directas del coronel Peña. Me dijo que era una orden del general Vargas. Este desgraciado está loco. Oye, ¿a quién intentas incriminar? Peña gritó e intentó abalanzarse sobre él, pero dos miembros de la policía militar, que habían estado esperando fuera, lo inmovilizaron. Suéltenme. Suéltenme, maldita sea. Mi general, ese hombre miente. El comedor se convirtió en un caos. Pero Mateo Vargas no se movía. Sus manos temblaban incontrolablemente. Era una trampa. Sofía lo sabía todo desde el principio y había esperado a que ellos, confiados, salieran de su madriguera. Sofía se acercó lentamente a Vargas. General de brigada Mateo Vargas.
les robó la comida a sus subordinados. Jugó al golf mientras ellos se entrenaban. Y no contento con eso, los envió a la muerte para salvar su propio pellejo. ¿Es eso lo que hace un general de la República del Perú? Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Tartamudeó Vargas. Ese teniente miente para salvarse. Yo no sé nada de esto. Era su último recurso, cortar lazos y sacrificar a su subordinado. Sofía sonrió. Una sonrisa tan gélida que heló la sangre de todos los presentes. ¿Pruebas? ¿Crees que no habría encontrado la grabadora que guardas en la caja fuerte de tu despacho? Las pupilas de Vargas se dilataron por el terror. Tenía la costumbre de grabar todas sus conversaciones, como un seguro de vida. Nunca imaginó que ese seguro se convertiría en la soga que le apretaría el cuello. Esta madrugada, mientras usted dormía su borrachera, mis hombres registraron su residencia. Encontramos una grabación donde se oye su voz, clara como el agua, dándole las instrucciones al coronel Peña. ¿No dijo usted si algo sale mal, toda la culpa será de ella? A Vargas le fallaron las piernas y se desplomó de la silla. Un charco oscuro se extendió en la entrepierna de sus pantalones. Se había orinado de puro terror y humillación. Sálveme. Por favor, mi general. No, Sofía. Somos de la misma promoción. Por favor, solo una vez. Arrastrándose por el suelo, se aferró a los pantalones de Sofía, suplicando. La arrogancia había desaparecido, dejando solo la patética imagen de un cobarde. Sofía lo miró como si fuera un insecto. No pronuncies mi nombre. Ensucias tu boca. Apartó la pierna con desprecio e hizo un gesto al jefe de la policía militar. A partir de este momento, el general de brigada Mateo Vargas queda detenido por los cargos de intento de asesinato, abuso de autoridad y malversación de fondos. Investiguen a todos los implicados. No dejen piedra sin remover. Sí, mi general. Los policías militares le torcieron los brazos a Vargas y le pusieron las esposas. Ah, no. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Ah. Lo sacaron a rastras mientras chillaba como un cerdo. Los demás oficiales en el comedor no se atrevían a levantar la vista, temblando. Sabían que ellos eran los siguientes. Sofía se recompuso y tomó el micrófono. Hoy hemos extirpado el tumor podrido de la primera brigada de infantería. Pero la herida tardará en sanar. Si entre ustedes hay otros que han delinquido, confiesen ahora. Es su última oportunidad. Al oír sus palabras, varios oficiales rompieron a llorar y levantaron las manos. La larga noche del Fuerte Esperanza estaba terminando. Pero la guerra de Sofía Rojas apenas comenzaba. Vargas era solo el principio. La cadena de corrupción que carcomía al ejército estaba arraigada en lugares mucho más profundos y oscuros. Al salir del comedor, Sofía miró el cielo nocturno. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes. Esto es solo el comienzo, pensó. El viento frío que bajaba de las montañas de la cordillera de Vilcabamba rozó sus hombros. Tras la tormenta, una extraña paz se instaló en la primera brigada de infantería Victoria. Hasta el aire que bajaba del río parecía oler diferente. El hedor a basura podrida detrás del comedor había desaparecido, reemplazado por el aroma a arroz recién hecho y a carne guisada. A la hora del almuerzo, las bandejas de los soldados estaban llenas. Con los fondos de alimentos recuperados, la calidad del rancho había mejorado drásticamente. Oye, esto es carne de verdad, decía un soldado, maravillado. Ya no sabe a caucho. Dicen que la generala cambió a todos los proveedores. Ahora sí parece que vivimos como personas. Los rostros de los soldados recuperaron el color y la vitalidad. Sin embargo, esa paz solo aplicaba a la tropa. En el edificio del comando, el ambiente seguía siendo tenso como el hielo. La auditoría dirigida personalmente por la general Rojas continuaba sin tregua. En el despacho del general, ahora su oficina temporal, Sofía estaba enterrada bajo montañas de documentos. Las ojeras marcaban su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. Capitán Castillo, ¿ha revisado los movimientos de las cuentas bancarias de Vargas? Preguntó sin levantar la vista de un expediente. Sí, mi general. La escala es mucho mayor de lo que pensábamos. No se trata solo de malversación de fondos para la comida.
Hemos detectado grandes sumas de dinero ingresadas mensualmente desde una corporación sospechosa, distribuidora Sol Andino. En papel es un proveedor de alimentos, pero parece ser una empresa fantasma. Sol Andino, murmuró Sofía. Esto huele mal. Giró su silla para mirar por la ventana. Arrestar a Vargas no era el final. Debía haber alguien que le proporcionaba el dinero, y otros con quienes lo compartía. En ese momento, sonó el teléfono. No era una línea interna, sino la línea directa del Comando Conjunto en Lima. Sofía miró el teléfono un instante antes de contestar. Seguridad en la línea, General de División Rojas. Ah, General Rojas, soy yo, el comandante general del ejército. La voz al otro lado era melosa y paternalista, pero sus palabras llevaban veneno. Me han dicho que ha hecho una limpieza impecable en la primera brigada. Se nota que viene de la FOES. Pero, ¿sabe? Me pregunto si no está cavando demasiado profundo. El general Vargas. Sí, cometió errores, pero sigue siendo un activo para nuestro ejército. Si lo presiona demasiado, la reputación de la institución se verá dañada y, sobre todo, su propia posición podría volverse incómoda. ¿Qué tal si lo cerramos con una sanción disciplinaria y seguimos adelante? A los de arriba no les gustan los escándalos. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Sofía. Era lo que esperaba. La famosa vara de Vargas había empezado a moverse. Comandante general, la reputación del ejército no se daña cuando estirpamos un tumor, sino cuando intentamos ocultarlo. Continuaré con la investigación según mis principios. Vaya, qué carácter. Cero flexibilidad. Muy bien, haga lo que quiera. Pero espero que no haga nada de lo que después tenga que arrepentirse. La llamada se cortó abruptamente. Era una advertencia clara. Pero al colgar el teléfono, Sofía sintió que su determinación se fortalecía. Los que se arrepentirán serán ustedes. Más tarde, el jefe de la policía militar que había interrogado a Vargas entró para informar. Mi general, Mateo Vargas se niega a hablar. Insiste en que es inocente y ha invocado su derecho a permanecer en silencio hasta que llegue su abogado. Claro. Se cree protegido. Sofía se levantó y se puso la chaqueta. Voy a verlo yo misma. La sala de interrogatorios de la policía militar estaba helada. Vargas, vestido con un uniforme de detenido, estaba sentado con aspecto huraño, pero sus ojos aún brillaban con arrogancia. Cuando Sofía entró, resopló. ¿Así que por fin viene? Se lo dije. Le dije que no podría manejar esto. Acaba de hablar con el comandante general, ¿verdad? Sería mejor que bajara los humos y me dejara ir. Sofía, sin decir palabra, arrastró una silla y se sentó justo frente a él. Sacó un documento de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Distribuidora Sol Andino. El canal a través del cual recibía sus sobornos. Las pupilas de Vargas temblaron. ¿De qué habla? No conozco esa empresa. ¿No la conoce? Los registros de la tarjeta de crédito corporativa de esa empresa son fascinantes. Cenas en restaurantes de lujo en Miraflores, membresías en clubes de golf exclusivos, e incluso la compra de bolsos de diseñador para su esposa. ¿Tampoco sabe nada de eso? A medida que Sofía presentaba las pruebas, el rostro de Vargas se volvía más y más pálido. General Vargas, está cometiendo un error. ¿Cree que el comandante general lo salvará? Esa gente lo abandonará en el momento en que se convierta en un lastre. Solo le queda una salida. Dígame quién es el verdadero dueño de todo este dinero. No. No puede ser. Ellos no me abandonarían. Vargas murmuraba, pero su convicción se desvanecía. Estaba atrapado entre la presión de Sofía y el miedo a ser traicionado. No tengo todo el día. Cuando yo me vaya, entrarán los fiscales militares. Y ellos serán mucho menos amables que yo. Cuando Sofía hizo el amago de levantarse, Vargas finalmente se rompió. Espere. Hablaré. Se lo diré todo. Tragó saliva y miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara. Bajó la voz a un susurro. Es una fábrica abandonada. Dentro de la zona de control, cerca de la frontera. Ese es su centro de operaciones. ¿Una fábrica? ¿Qué hacen allí? Petróleo.
Desvían combustible y suministros del ejército y se los venden a contratistas privados. Mineros ilegales, probablemente. Sol Andino es solo la fachada para lavar el dinero. Las cejas de Sofía se fruncieron. No era simple malversación. Era una red organizada de robo y contrabando de material militar. La escala era mucho mayor de lo que había imaginado. ¿La ubicación de esa fábrica? Una antigua planta textil en el distrito de Echarate. Los camiones entran y salen de allí sobre las 11 de la noche. Yo solo les facilitaba el paso y me llevaba una comisión. El verdadero jefe es otro. ¿Quién es el jefe? No lo sé. Solo lo conocen como el director. Nunca lo he visto. Sofía supo que Vargas decía la verdad. Un hombre aterrorizado no tiene la capacidad de inventar una mentira tan detallada. Al salir de la sala, llamó inmediatamente al capitán Castillo. Reúna a un equipo. Los mejores de mi antigua unidad de la FOES que sigan en activo. Y de la policía militar, solo los más discretos y leales. Mi general, ¿qué objetivo vamos a atacar? Una fábrica abandonada en la zona de control. Esta noche no cortaremos la cola de la serpiente. Le atravesaremos el corazón. Sofía miró al cielo. La noche estaba cayendo. Era la hora en que las bestias salían a cazar. Pero, mi general, esa zona, aunque está bajo nuestra jurisdicción, es de acceso restringido para civiles. El procedimiento es complejo. Necesitamos aprobación del alto mando. Si esperamos la aprobación, destruirán las pruebas y desaparecerán. Esto se considerará una operación en condiciones de guerra. Yo asumo toda la responsabilidad. Su decisión era inamovible. En su habitación, se quitó el uniforme. En su lugar, se puso un traje táctico negro ajustado. En su cinturón, una vara extensible y un cuchillo de combate. No llevaba armas de fuego. Un tiroteo dentro de la zona de control podría ser confundido con un enfrentamiento con grupos armados y escalar a un incidente internacional. Además, en un lugar donde se maneja combustible, usar armas de fuego era un suicidio. ¿Listos?, preguntó Sofía, aplicándose pintura de camuflaje en el rostro. Detrás de ella, 10 de los mejores operadores de fuerzas especiales estaban en formación. Sus ojos brillaban fríamente en la oscuridad. Listos, mi general. En marcha. El objetivo es neutralización total y recuperación de pruebas. Muévanse en silencio y con rapidez. Los vehículos tácticos sin luces se deslizaron en la oscuridad de la selva. Avanzando solo con la ayuda de visores nocturnos, el convoy parecía una manada de lobos saliendo de caza. Al adentrarse en la zona restringida, llegaron a una verja oxidada. La antigua fábrica textil. Parecía abandonada, pero los agudos sentidos de Sofía detectaron una leve vibración y presencia humana en el interior. Vehículos en espera. Nos acercamos a pie. Mediante señales manuales, Sofía dirigió a su equipo. Saltaron el muro sin hacer ruido. En el silencio, donde ni siquiera se oían los insectos, la tensión era palpable. Esto no era una simple redada criminal. Era una guerra contra traidores que vendían la seguridad de la nación. Y en la primera línea de esa guerra estaba la general de división Sofía Rojas. El interior de la fábrica era tétrico. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, iluminando maquinaria cubierta de polvo y óxido. Sofía y su equipo se movían como sombras, pegados a las paredes. Desde el fondo del complejo, llegaba una luz tenue y el murmullo de voces. ¡Alto! Sofía hizo una señal. Se ocultó tras una pila de chatarra y observó. Dentro de un enorme almacén, 2 camiones cisterna del ejército estaban estacionados. A su lado, una fila de camiones civiles. Una docena de hombres conectaban mangueras, trasvasando combustible militar a los camiones privados. ¡Muévanse más rápido! Si no cumplimos con la cuota de hoy, el director nos matará. Gritó un hombre corpulento que parecía el capataz. No llevaban uniforme, pero por sus cortes de pelo y su complexión, parecían exmilitares o matones profesionales. Situación confirmada. Robo de combustible en progreso. 12 individuos. Armamento desconocido, probablemente armas blancas, susurró Sofía en su comunicador. El capitán Castillo preguntó con una señal, ¿entramos? Sofía dudó un instante. Si atacaban ahora,
los arrestarían en flagrancia, pero sería difícil llegar al cerebro de la operación. Sin embargo, en ese mismo momento, la sangre del ejército se estaba desangrando. Fue entonces cuando un hombre en traje salió de una oficina en un rincón del almacén. A pesar de su vestimenta impecable, su mirada era fría y reptiliana. Oye, capataz. Si terminan bien este trabajo, habrá una buena bonificación para todos. Tengan cuidado, dicen que hay una nueva generala en la zona que está causando problemas. No se preocupe, señor gerente. Esto es zona restringida. Ni aunque viniera el mismísimo presidente se enteraría. Además, los de arriba nos cubren las espaldas, ¿no? J.E. El hombre de traje sonrió con desdén y se llevó un cigarrillo a los labios. Sacó un encendedor. Clic. Ahora. Fue la decisión instantánea de Sofía. Una chispa en un ambiente cargado de vapores de combustible podría causar una explosión masiva. Su negligencia era criminal. Sofía cogió una piedra y la lanzó contra una pared metálica al otro lado del almacén. El sonido agudo hizo que todos los hombres se giraran. En esa fracción de segundo de distracción, Sofía salió disparada de la oscuridad. Su objetivo, el hombre del encendedor. Cerró la distancia en un instante, le agarró la muñeca y se la retorció. ¡Arg! Antes de que el encendedor cayera al suelo, una patada de Sofía lo envió volando lejos. Simultáneamente, su codo se estrelló contra el plexo solar del hombre, que se dobló sin poder emitir un sonido. ¿Qué? ¿Es la policía? No, son militares. Atrápenlos. Gritó el capataz, agarrando un tubo de acero. El resto de los hombres cogieron lo que tenían a mano, llaves inglesas, palos, y se lanzaron al ataque. ¡Foes! Al grito de Sofía, su equipo irrumpió en el almacén. Se desató una batalla campal. Una lucha cuerpo a cuerpo brutal en el espacio reducido entre la maquinaria. Los matones eran grandes y fuertes, pero los hombres de Sofía eran máquinas de matar entrenadas. El capitán Castillo esquivó un golpe de tubo y le rompió la rodilla a su atacante con una patada baja. El sonido de huesos quebrándose se mezcló con un grito de agonía. Otros miembros del equipo usaban técnicas de judo y llaves de sumisión para neutralizar a sus oponentes. Sofía estaba rodeada por el capataz y otros 2 hombres corpulentos. «Maldita perra, ¿de dónde saliste?» El capataz blandió el tubo de acero con una fuerza tremenda. Pero Sofía esquivó el golpe inclinándose hacia atrás, con una agilidad increíble. Aprovechando el impulso del ataque fallido, se lanzó hacia adelante. Tu movimiento es demasiado amplio. Su vara extensible se desplegó, golpeando la muñeca del capataz. ¡Ay! El hombre soltó el tubo, y en ese instante, una patada giratoria de Sofía impactó en su mandíbula. Cayó como un árbol talado. Los otros 2 atacaron a la vez. Sin perder la calma, Sofía agarró a uno del brazo y lo usó como escudo humano contra el ataque del otro. Mientras chocaban entre ellos, confundidos, ella se movió con la fluidez de una bailarina mortal, golpeando sus puntos vitales: cuello, plexo solar, rodillas. En menos de 5 minutos, el almacén estaba lleno de gemidos. Los 12 hombres estaban en el suelo, neutralizados. Sofía, controlando su respiración, se acercó al hombre de traje, que intentaba arrastrarse para huir. Le pisó el pecho con su bota táctica. «Gerente, ¿dijiste? ¿Quién es ese director al que sirves?» «Tú. Cometes un error. No sabes con quién te metes». «Qué aburrido». Vargas dijo lo mismo. Sofía recogió el teléfono móvil del hombre. Estaba bloqueado, pero forzó su pulgar contra el sensor de huellas. Se desbloqueó. En la lista de llamadas recientes, un nombre destacaba: director. Sin dudarlo, pulsó el botón de llamar. Tras un par de tonos, una voz grave y autoritaria respondió. «Hola, gerente. ¿Todo en orden? ¿Ya cargaron el combustible?» Sofía guardó silencio un instante antes de responder. «Me temo que su gerente no puede responder en este momento. ¿Le importa si le transmito yo el mensaje?» Silencio al otro lado de la línea. Se notaba la sorpresa. «¿Quién eres?» «General de división Sofía Rojas». «Su voz me resulta familiar, director. Creo que nos conocimos el mes pasado en una cena de la Comisión de Defensa del Congreso».
La memoria de Sofía funcionaba a la velocidad del rayo. Esa voz, ese tono. Lo había oído antes. Era Horacio Benavides, ex jefe de logística del ejército y ahora un influyente asesor del congresista más poderoso de la Comisión de Defensa. El protagonista de los rumores sobre corrupción en la industria militar. General Rojas. Ha cruzado una línea. ¿Sabe dónde se ha metido? Ese es un santuario que no debería haber tocado. ¿Santuario? A mis ojos, solo parece la madriguera de unas ratas. A partir de hoy, su sucio negocio se ha acabado. Y pronto, iré a buscarlo. Traiga sus propias esposas. ¡Ja! ¡Qué graciosa! Una niñata llega a general y se cree dueña del mundo. Adelante, inténtelo. Veremos si usted gana, o si desaparece sin dejar rastro. La llamada se cortó. Era una amenaza de muerte. Pero Sofía, en lugar de miedo, sintió un escalofrío de emoción. Estaban asustados. Había tocado su talón de Aquiles. Capitán Castillo. Sí, mi general. Trasladen a todos estos hombres a la base. Y confisquen todo, libros de contabilidad, discos duros, las cajas negras de los camiones. No dejen nada. Nadie duerme esta noche. Entendido. El equipo comenzó a moverse con rapidez. Sofía salió del almacén. El aire nocturno era frío, pero su cuerpo ardía. A lo lejos, se oían sirenas. Refuerzos que llegaban tarde. Sofía miró la valla de la zona restringida, envuelta en una niebla fantasmal. En esa niebla se escondían monstruos mucho más grandes. Vargas era solo la cola. La verdadera batalla comenzaba ahora. Horacio Benavides, y todos los que se esconden detrás de ti. Salgan de su escondite.